En la Intendencia de Rocha, las licencias médicas del personal comenzaron a bajar en el año 2021 y en 2022 fueron 18.000, o sea, menos de la mitad de los registros de los años 2019 y 2020. Ese y otros datos fueron difundidos este fin de semana por el intendente Alejo Umpierres, que aseguró además que este año habrá una nueva mejora en esa materia. En un posteo que realizó en Facebook, Umpierres explicó que estos cambios se deben a una modificación que se instrumentó en el régimen de licencias por enfermedad, que lo igualó al que rige en el sector privado. Básicamente, los primeros 3 días de licencia médica no se pagan. Mágicamente, las licencias por enfermedad bajaron de 38.000 días anuales a 16.000, escribió Umpierres y agregó: se acabaron los enfermos de viernes a lunes y también el abuso de los mecanismos. Llamativa esta noticia, llamativa la evolución de los números, el mecanismo empleado. Conviene profundizar. Vamos a eso entonces, Romina. Vamos a eso. Estamos justamente en línea con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, abogado, escribano, exdiputado por el Partido Nacional. ¿Qué tal? Buen día, Umpierres. Un gusto saludarlo. Buenos días, Romina. Buenos días, Emiliano. Bienvenida a Uruguay de vuelta, Romina. Espero que hayas tenido una muy buena experiencia en tu periplo europeo. Sí, sin duda, muchas gracias. Bueno, a ver, este tema, el de las licencias médicas, ¿es un tema que a usted le preocupaba al asumir? Digo, por el hecho de que lo haya incorporado allí en el presupuesto mismo de la Intendencia. Primero, la modificación, ¿no? Romina, 2 cosas me preocupaban: la ineficiencia del gasto público y el género de las relaciones laborales. El Estado, en este caso en su versión gobierno departamental, como todas las instituciones públicas, pueden ser una magnífica herramienta, y por aquello que decía Octavio Paz, ese logro filantrópico, pero muchas veces, a veces nos puede terminar devorando a nosotros mismos. Y empezamos a modernizar un conjunto de relaciones laborales, hicimos un convenio con los trabajadores por el quinquenio completo. En plena pandemia aseguramos una recuperación del 5,25% de crecimiento de salario real, además de la actualización por IPC, a pesar de que estábamos en crisis, y lo hicimos en forma decreciente, digamos, ganaban más los grados más bajos y menos hacia arriba. Generamos uniformes para todos los funcionarios administrativos. Hoy tú entras a las dependencias municipales y están todos con un uniforme que compró la Intendencia. Generamos padrones de productividad para el personal obrero, generamos un convenio cuando todos los veranos era un lío con los guardavidas por el quinquenio, y no hemos tenido problema y hemos tenido un excelente género de relaciones laborales con ellos, y además generamos un conjunto de medidas tendientes a controlar el gasto público. Uh-huh. En Rocha, por ejemplo, se acabó la flota de vehículos en manos de jerarcas o directores o secretarios generales o intendentes. Ahora hay un Uber oficial que recibe llamadas de cualquier funcionario, de cualquier rango que tenga que hacer un viaje, se le agenda, se le lleva a destino, se le trae, y los vehículos no quedan en casa de los directores ni del... A ver, ¿cómo es eso? Hacemos un paréntesis en este tema. ¿Es como un Uber, dijo? ¿Un Uber de la Intendencia? Exacto. Hay un conjunto de vehículos, son 13 vehículos que están a disposición de un cuerpo, digamos, de choferes, con un director del cuerpo de vehículos que recibe llamadas de todos los directores de la Intendencia, o jerarcas o funcionarios que necesitan hacer de inspecciones o viajes a Montevideo o cualquier lado. Se les agenda, se les da, piden día y hora, se les lleva, se les trae a destino, y los vehículos quedan eternamente dentro de los galpones municipales, no quedan ni en las casas, ni se los ve vagar en ellas o en ningún lugar fuera del lugar de trabajo los fines de semana, por ejemplo. ¿Y eso qué efecto generó? Generó prácticamente de esa misma flota una economía de un 30% de combustible, nos generó. Licitamos los seguros de los automóviles, eso nos generó un 20% de ahorro. Cerramos la oficina de Montevideo que estaba, porque en época de pagos electrónicos no tenía sentido tener una oficina en la ciudad de Montevideo, con eso nos ahorramos 200 y pico de mil dólares más. Peleamos las comisiones con las tarjetas y con las redes de cobranza. Colocamos cámaras de seguridad, y eso nos resultó en que tuvimos menos pérdidas de combustibles, de lubricantes y de repuestos. Y bueno, y con las licencias médicas también tomamos el mismo camino, porque, parafraseando a Molière, teníamos muchos enfermos imaginarios.
y nos dio resultado. A ver, ahí está. Yo le decía, bueno, ese era un tema entonces que usted tenía ahí en carpeta, digamos. Le preguntaba si era el momento de asumir. ¿Qué erogación significaba las licencias médicas y qué complicaciones significaba la cantidad de licencias médicas en la Intendencia hasta entonces? Llegamos a un diagnóstico, Romina, de que teníamos un ausentismo laboral provocado por licencias médicas equivalente a unos 120 funcionarios faltando de una plantilla de 1.600 que faltaban todos los días. Uh-huh. Era un número terrible. En este caso no va por el generar economías, digamos, sino va por el ausentismo laboral y el perjuicio en la productividad y en el trabajo. Y ese número, cuando empezamos a discriminarlo y empezamos a hacer un estudio, porque creamos una oficina de salud ocupacional, porque además teníamos paralelamente a eso unos 400 funcionarios, estamos hablando casi una plantilla, el 25% de la plantilla, que tenían un sistema de enfermedades permanentes o muy habituales durante el año, que nos pareció muy particular, y comenzamos a hacer un seguimiento de todos los casos, y resulta que de esos más de 400, hoy día quedan 93. Logramos incorporar o jubilar a una gran cantidad, y eso sumado a el diagnóstico que tuvimos centralmente de que había un problema básicamente los fines de semana, de viernes a lunes, que se producían los ausentismos con las licencias cortas. Bueno, decidimos asumir el mismo régimen de licencia establecido en la ley 19.924, en el presupuesto nacional, que lo habilitó incluso para incorporar por los gobiernos departamentales, que no ha sido reglamentado todavía. Ahí está. ¿Cuál es la normativa en la que se amparó para poder aplicar esta normativa a nivel departamental? ¿Puede repetirla? El artículo 30 de la ley 19.994 habilita a los gobiernos departamentales a llevar adelante un régimen de licencias médicas que se establece para el Estado Central, que no lo han podido poner todavía porque no han llegado a un protocolo a una reglamentación de ello. Nosotros hicimos eso, lo aplicamos. Esto representa que los 3 primeros días de la licencia médica no se pagan, se paga a partir del cuarto y se paga un 75% del monto, como pasa en el BPS con el trabajador privado. 100% se cubre el trabajador hospitalizado, y se cubre el trabajador hospitalizado también un tiempo posterior de convalecencia domiciliaria. Y eso nos significó, pero una drástica caída, porque lo pusimos en ejercicio en el 2022, y ya hubo una baja más que importante de ese año. Hubo de más de 37.000 licencias, que las comparamos con el año 2019, que no había ninguna pandemia ni nada para tener un número limpio, y también eran números similares a los años anteriores. Se bajó a 18.000, y ahora si comparamos las fechas cerradas a 31 de mayo, este año vamos a andar rondando las 10.000, 11.000, por lo cual el descenso va a ser de más del 60%. Uh-huh. Más del 60% entonces. Y comparando, usted dice, con 2019, año prepandemia, digo porque en la pandemia puede haber algún tipo de afectación, exacto, ¿no? En las cifras. Exacto. Por eso históricamente andaban en esas cifras más o menos. Fíjese que no se alteró por la pandemia, y eso que en la pandemia... Estoy mirando, a ver, voy a repasar los datos. Año 2019, cantidad de licencias médicas 37.686. Año 2020, 36.575. Año 2021, 30.942. Y el año 2022, el año pasado, 18.006. Y este año van 5.400, creo que es el número, al 31 de mayo. Lo que demostró, además, que el número no varió ni a pesar de la pandemia, porque la Intendencia, tuvo tiempos cerrados, meses cerrados completos, sin funcionamiento administrativo. O sea, si hubiéramos tenido todos los días abiertos, el número hubiera sido mayor aún, sin duda. Uh-huh. Pero no lo podemos contabilizar porque obviamente eran tiempos de pandemia. Pero el número anterior a la pandemia es consistente, siempre rondaba 34, 37, 33, y bueno, el número ahora ha descendido drásticamente, y esto habla bien del mecanismo, pero además no lo hicimos en ningún momento con la finalidad de generar un ahorro de dinero. Esto lo hablamos con el sindicato, generamos además un fondo para enfermedades médicas de los funcionarios, con los cuales asistimos en casos de necesidad con sillas de ruedas, con bastones canadienses, con camas articuladas, con lo que sea necesario,
como un fondo de asistencia a los funcionarios que están en situaciones de enfermedad. Usted dice, eso lo utilizaron entonces exclusivamente ese dinero que no se ahorró necesariamente, sino que se utiliza con otros fines. Exacto, se generó un fondo que está, hoy día ha tenido algunos usos, incluso en estos días estamos comprando a una funcionaria que tuvo un accidente muy grave y tiene un problema progresivo o degenerativo que va a poder seguir trabajando comprándole una silla de rueda eléctrica. Mire, por ejemplo, desde la audiencia, un tocayo suyo, Alejo, dice: Umpierres hizo la fácil, en lugar de sancionar las desviaciones, quitó derechos a los funcionarios. ¿Qué responde usted a ese planteo? Porque, claro, habla de que constataron también irregularidades importantes en esa órbita, ¿no? Mira, lo que te digo es que esto ha sido una visión integral, por eso te hablé que nosotros tomamos el marco general de relaciones laborales, así generamos incentivos por productividad, generamos un incremento de salario real por encima de la recuperación por IPC, generamos compras de compras de uniformes para todos los funcionarios que dignifica el ejercicio de la función, hicimos un conjunto de medidas que en absoluto militan recortes de derechos. En todo caso, lo que tendremos que pensar es que se equipara al funcionamiento público, al funcionamiento privado, y yo creo que es una buena cosa, porque me parece que en esas materias no tienen que haber diferencias entre el trabajador privado y el trabajador público, y lo que efectivamente ha sido demostrado es que cayeron drásticamente y básicamente desaparecieron las licencias de fines de semana. Además de eso, por lo que usted ponía en el posteo ayer, también hay un seguimiento mayor, ¿no?, de las solicitudes de licencias médicas. O sea, una vez que se solicita, se hace un seguimiento posterior. Exacto, porque lo que teníamos como resultado, llegamos a tener 400 enfermos, entre comillas, dentro de una plantilla de 1.600, de que estaban prácticamente saliendo y entrando en enfermedad o en licencia permanente. Creamos un departamento de salud ocupacional con una psicóloga, con un asistente social y con un médico, y con ellos se visitaron a todos, absolutamente todos. Se logró que muchos se reintegraran a trabajar, otros se terminaron jubilando, y otros incluso que tenían afecciones reales. Lo que se logró es que tuvieran una reinserción laboral en la medida de sus posibilidades y las áreas que les permitieran, de acuerdo a la enfermedad que tenían, pero que incluso muchos de ellos han terminado agradeciéndolo porque se volvieron a sentir útiles y dejaron de estar en sus domicilios. Desde la audiencia también preguntan, ¿y qué pasaba con los médicos que firmaban o firman esas licencias médicas? ¿No era verdad lo que firmaban? Bueno, acá en Rocha es una sociedad relativamente pequeña y todos nos conocemos, ¿no? Por lo cual también tuvimos una charla con varios médicos certificantes para que dejaran de tener esa proclividad a dar licencias simplemente porque el que viene y la pide es conocido, es amigo, y te la vamos extendiendo automáticamente cada vez que me la pides. Y creo que eso también debe haber tenido algún grado de incidencia. Pero usted dice, ustedes desde la Intendencia hablaron. Es más, sí, lo hablamos con varios médicos de tiro particular. Es más, teníamos la firme disposición de que si veíamos una ratificación de certificaciones en situaciones que no eran, de hacer eventualmente las acciones legales pertinentes. ¿Y qué pasó? ¿Llegaron a hacerlas? En la realidad se ha producido esta caída drástica en las licencias médicas y no hemos tenido que hacer nada al respecto, y hasta ahora el seguimiento no nos ha dado inconsistencias. Intendente de Rocha, Alejo Umpierres, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, Romina, y un saludo para Emiliano y a las órdenes siempre. Que pase bien.